Bien, hermanos y amigos y consiervos, bienvenidos otra vez a este culto del día miércoles y deseamos que la buena palabra de Dios ministre a cada corazón en esta oportunidad. Y hablaremos en esta ocasión de lo que es la esperanza. ¿Qué representa y qué es la esperanza para usted y para mí como hijos de Dios? Para aquellos que estamos sirviendo al Señor, para aquellos que vivimos para el Señor. La esperanza atraviesa toda nuestra vida, toda nuestra existencia, porque es en esperanza, por esperanza y desde la esperanza que atravesamos nuestro recorrido terrenal aquí. La esperanza bendice nuestra vida, es una permanente motivación. Dice, la esperanza del justo es alegría, dice Proverbios 10, 28. Romanos 12, versículo 12 va a decir, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Y también dice Tesalonicenses 4:13, su primera carta, ¿viste? No nos entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Y asocia el concepto, dice, no queremos, hermanos, que ignoréis. Por eso la esperanza se basa en el conocimiento de Dios y de su palabra, donde uno recibe la enseñanza y la certeza, la certidumbre que tenemos al estar en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 12, ahí se menciona, en relación a esto, cuando él habla aquí, hemos mencionado esta parte anteriormente en otro culto, el capítulo 2 va a mencionar ese concepto de en otro tiempo. Versículo 2, en otro tiempo. Versículo 3, en otro tiempo. Versículo 11, en otro tiempo. Versículo 12, en otro tiempo. Versículo 13, en otro tiempo. Y en el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí Pablo en Efesios hace ese contraste del tiempo pasado y del tiempo presente y asocia la esperanza a Dios. Estábamos sin Dios y por consiguiente sin esperanza. No hay esperanza sin Dios. Y también en Tito, a manera de disparador de lo que queremos decir en esta oportunidad, Tito, capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio del mundo. De antes del principio del mundo. Entonces, ¿qué es la esperanza? ¿Qué produce la esperanza? ¿Qué tanto yo necesito la esperanza? Por eso, algunos versículos que tienen que ver con nuestra relación a este principio, este concepto de la esperanza en la vida del creyente. En Hebreos 7:19 se menciona allí, fíjense, cuando habla de mejores cosas, mejores promesas, mejor pacto, ¿viste? En el 19 de capítulo 7, ¿viste? Dice, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta esperanza que Dios nos dio al haber nacido de nuevo y estar en Cristo Jesús. Y ahora estamos con Cristo y con esperanza. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Hoy estamos con Dios y con esperanza. Y este pueblo judío disperso, turbado, dice allí el autor de Hebreos, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esta esperanza produce una más íntima comunión con Dios. Una más íntima comunión con Dios. Porque antiguo testamentariamente, la persona que quería acercarse a Dios lo hacía sin esperanza. Sin esperanza. Porque el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, ¿viste?,
sin la certeza de la aprobación de Dios. De allí los sacrificios y las ofrendas y la sangre derramada como garantía de estar en la presencia de Dios y no ser consumido. Pero ahora, dice, tenemos mejores pactos, un mayor sumo sacerdote, dice, y la introducción de una mejor esperanza. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por esto, porque esperamos en el Dios viviente, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, por esta esperanza, tenemos esta esperanza. Y aquí, en Hebreos, produce una mayor comunión íntima con Dios. En Timoteo es un creciente entusiasmo. La esperanza nos mantiene entusiasmados, creciendo, progresando. Esperamos en el Dios, nuestra esperanza se fundamenta allí. Por esto trabajamos, por esto servimos, por esto sufrimos oprobio. Un creciente entusiasmo. 1 Juan 3:3, un versículo que seguramente ustedes conocen, va a decir, aquel que tiene esta esperanza en él, aquel que tiene esta esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Esta esperanza produce una pureza personal. Porque esta esperanza nos mantiene puros al saber que un día enfrentaremos cara a cara a aquel que nos salvó, aquel que es el autor de la esperanza, aquel que es la esperanza, aquel que es nuestra esperanza. Produce en nosotros pureza personal. En Romanos capítulo 8, vamos a Romanos 8, en relación a esto de la esperanza, lo que produce, en 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta esperanza nos mantiene en la paciencia, porque sabemos aquello que estamos esperando. Vamos camino al encuentro con Dios. Y Dios está en camino al encuentro con nosotros. Y esa esperanza nos mantiene pacientes a la espera de ese momento. Produce paciencia. En Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, va a decir allí el apóstol Pablo lo siguiente, versículo 20. 1:20 de Filipenses, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y la esperanza se asocia a la confianza. Se asocia a Cristo, sin Dios y sin esperanza. Produce pureza personal, produce un creciente entusiasmo, nos da paciencia y también nos da confianza. Y dice así, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Confianza. Esperamos desde la paciencia, esperamos desde la confianza. Esas son características de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 allí, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia, la consistencia
en la espera. Porque no es resignación, es esperanza. Una vez le dijeron a mi viejo, un familiar que no era creyente, dice, bueno, Fernando, aquí estamos a la buena de Dios. Y mi viejo le dijo, mira, siempre estar en Dios es bueno. Es bueno. Claro que estamos a la buena de Dios. Pero no es resignación, es esperanza. No estamos acá resignados ante la mano de un Dios arbitrario que hace lo que se les antoja porque es soberano. Y estamos aquí esperando, resignados. No, estamos en esperanza. La esperanza nos da la permanencia, la consistencia, la constancia. La constancia, la confianza y la paciencia tienen relación en la esperanza. Por eso en Romanos 15:13 dice, el Dios de toda esperanza. El Dios de toda esperanza. Salmo 62:5 va a decir allí, en Él está mi esperanza. Y la esperanza es una persona, Cristo Jesús. Es un programa. Nos dio esperanza. Y esa esperanza es lo que nos va nutriendo a medida que avanzamos en la espera de ese momento que nos encontramos con el Señor. No importa los momentos que atravesamos. Importa en que estemos en la certeza de la esperanza que tenemos en Él. Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 8, va a decir allí, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Y esta palabra, yelmo, técnicamente era algo que rodeaba la cabeza como protección. Como protección. El yelmo era algo en armadura que se colocaba en la cabeza como un casco que protegía de los ataques del enemigo, de cualquier daño que podría hacer. Iba en la cabeza. Entonces, la figura que nos da acá, la esperanza de salvación como yelmo, es lo que yo sé, es lo que yo espero, es la certeza que tengo. Y estoy enfrentando las circunstancias de la vida, sea cual fuera, desde la esperanza, con confianza y con paciencia y en pureza. Seguimos. Ahora, viendo qué es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Primeramente, vamos a Colosenses 1:4. Dice allí, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí el resultado, la esperanza, es el resultado de una verdadera salvación, de un día en la cual mi mente tiene registro del momento, de la circunstancia, dónde fue, cuándo fue, con quién fue, por qué fue. Uno tiene memoria, tiene registro en la memoria. El día que conoció y recibió a Cristo como Salvador personal. Para mí fue el 1 de mayo de 1972. Ahí tengo registrado en mi memoria, en el alma, el día que yo recibí a Cristo como Salvador. La verdadera esperanza es el resultado de una verdadera salvación. Salvación. 1 Timoteo, capítulo 1,
Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Y estos versículos más, 1 Pedro 1:3, habla de la esperanza que tenemos también. 1 Pedro, si vamos ahí, capítulo 1. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y su muerte me dio salvación y su resurrección me dio esperanza. La obra de Cristo completa nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Hubo un momento en la vida, una circunstancia, un hecho, un lugar que nuestra memoria debe recordar. Fue el día que uno recibió a Cristo como Salvador, el día que nacimos de nuevo, el día que nos abrazamos a la cruz. Y supimos y sentimos su obra en nosotros, lo que Dios hizo. Por eso, el resultado de una verdadera salvación es la esperanza. La esperanza. Cuando hay personas que no tienen seguridad de su salvación y tienen esa incertidumbre y van subiendo y bajando en sus estados de ánimo, un punto de referencia a cuidar en la consejería bíblica es llevarlos a ese momento y hacer memoria. ¿Cómo fue, cuándo fue, con quién fue que recibiste a Cristo como Salvador? Es allí, en ese punto vital de la vida y de la memoria, uno ata la punta allí. Y recorremos desde allí. Y si no hubo ese momento, hay que se tenga ese momento. Porque es el punto de partida de todas las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y toda esa savia que nutre nuestra vida espiritual desde la esperanza. Desde la esperanza. Por eso en Colosenses 1:23 y 1:27 dice allí: si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿viste?, en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Y en el 27 va a decir: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Nuestra verdadera esperanza, la certeza de la esperanza que tenemos, es el resultado de una verdadera salvación. Porque Cristo es la esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. No es lo que pensamos acerca de Dios. No es lo que nos gustaría. Es lo que decidimos un día. Es lo que decidimos un día. La verdadera esperanza depende de una verdadera salvación. Número 2. La verdadera esperanza es el resultado de un estudio, de un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15 va a decir allí: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento correcto de la palabra de Dios, el estudio correcto de la palabra de Dios, nos introduce en la esperanza, nos fortalece la esperanza. Porque es el propósito de las Escrituras. Por eso dice allí: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Una verdadera esperanza es el resultado de un estudio correcto de la palabra de Dios. Hay versículos, por ejemplo, 1 Juan capítulo 3,
versículo 17, entre otros versículos más que aparecen aquí en 1 Juan, vamos a leer este capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos. Si fuimos a Cristo en busca de salvación, y hubo un día que nuestra memoria recuerda el momento en que yo recibí a Cristo como Salvador y nací de nuevo para el Señor, por el Señor. Eso inculca en mi corazón y en mi mente, en mi ser interior, una esperanza. Una esperanza. Levanta el horizonte de mi vida. Antes estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Hoy tenemos eso. Hoy tenemos eso. Porque un día en que yo recibí a Cristo como Salvador. Y el conocimiento de la palabra de Dios acrecenta la certeza, la certidumbre, la convicción. Y después capítulo 4, versículo 13 de 1 Juan, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y acá tenemos la obra del Hijo, del Espíritu y el Padre. En esto conocemos que permanecemos en Él. Estamos y permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y después, varios versículos más, por ejemplo, el capítulo 3 que hemos leído, en versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, ya lo hemos leído antes. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Efesios dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida juntamente con Cristo. Y este versículo 14 reafirma eso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hay ciertas evidencias en este proceso de desarrollo de la vida cristiana que nos dan las señales, las evidencias de que hemos nacido de nuevo y que Cristo está en mí. Yo en Él y Él en mí, como esperanza de gloria. El conocimiento correcto de las Escrituras nos lleva a ese fundamento. Tercero, la verdadera esperanza es realista. Vamos a Romanos, capítulo 4. Versículos 18 y 19. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Abraham no negaba la realidad. Hay una realidad humana. Y siempre la realidad tiene que ver con una limitación humana, aquello que no puedo, a lo cual no llego. Así entra en lo que es el poder de Dios. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza limitada como ser humano y la esperanza puesto en Dios, que fue el que le dio la promesa, como dice más adelante en el versículo 20,
21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Ahí estaba la esperanza mía, limitada, que llega a un punto en que decimos, no se puede más. Eso atenta contra nuestra fe, contra nuestra credulidad. Es creer en Dios y creerle a Dios. Todo es fruto de una verdadera salvación, es fruto de un conocimiento correcto de la palabra de Dios y entender que la esperanza es realista, no niega la realidad, sino que pone sobre esa realidad humana limitada la realidad de la esperanza en Dios, en la promesa de Dios y en el carácter de Dios. No negamos, no somos negacionistas. No negamos nuestra limitación humana. Nos apoyamos en la esperanza de que fue fiel el que lo prometió. Fue fiel el que lo prometió. Tuvimos la fe para depositar el destino eterno de nuestra alma. ¿Cómo no vamos a tener fe y esperanza en depositar el destino de nuestro próximo día? De superar esta próxima circunstancia. Siempre nosotros en esta tierra estamos luchando en esperanza contra esperanza. Porque la realidad nos enfrenta, la realidad nos desafía, nos confronta. Pero estamos en nuestra vida espiritual apoyados en otra realidad, de la gracia, misericordia de Dios, su carácter y la fidelidad de Él y de sus promesas. Número 4. La verdadera esperanza es global en el enfoque. Hay una serie de cosas que no vemos atravesando circunstancias. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 12, ahí Pablo dice lo siguiente, Filipenses 1, 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios. Pablo no es un negacionista, habla de sus prisiones 2 veces. Pero ve lo global de esta esperanza que él tiene. No está centrado en su circunstancia personal. No está diciendo que su problema es el más grande de todo, que él es el único que padece por el Evangelio. No se centra en él. La esperanza en Dios nos abre un panorama enorme y progresivamente nos va mostrando esa panorámica. Es global en el enfoque. No se centró en Pablo y en sus prisiones. Se dio cuenta, por la observación y la consideración de lo que estaba pasando, que los hermanos cobraban ánimo para seguir adelante. Y después, fíjate, en el mismo capítulo, versículos 19 y 20 de Filipenses 1, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante y bien con toda confianza. Otra vez aparece el concepto de confianza. No seré avergonzado. La esperanza no avergüenza, dice Romano. La esperanza está basada en la confianza, en la paciencia y en la pureza, como vimos anteriormente. Dice antes,
Antes bien, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y después él cierra ese concepto. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, pase lo que pase, mantengo intacta mi esperanza y mi confianza y en la paciencia de esta espera, que no seré avergonzado. Esperar en Dios no avergüenza. Esperar en Dios no avergüenza. Honra a Dios. Honra a Dios. Y cuando honramos a Dios en nuestra paciencia, confianza, pureza, en esa esperanza que tenemos, Dios honra la vida de su siervo. Capítulo 2, versículo 17 de Filipenses, va a decir allí: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es global en el enfoque. No importa lo que pase conmigo. Pero uno no nega, no es un negacionista de la verdad. Pero se basa, y si estamos parados en la confianza y esperanza que tenemos en la realidad de las promesas de Dios y del carácter de Dios. Último, la verdadera esperanza descansa en el propósito de Dios. Descansa en el propósito de Dios. Nuestra esperanza descansa allí. En el sentido de que Dios encuentra y tiene un propósito para nosotros. Por eso dice allí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí se asocia este concepto de que sabemos, como vimos en 1 Juan. Sabemos, conocemos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos que estamos en Él y Él en nosotros. Sabemos que permanecemos en Él. Sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, por eso insisto con este concepto primero que dijimos, la verdadera esperanza es el resultado de una verdadera salvación. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. La verdadera esperanza descansa en el propósito de Dios. No hallamos despropósito alguno en la soberanía de Dios. Descansamos allí. Descansamos. Él es un Dios soberano. Hácelo y decide lo que quiere porque es Señor y es soberano. Pero Él sabe lo que hace porque es un Dios sabio. Y cada hecho de Dios en su soberanía está acompañado de sabiduría de Dios y encuentra propósito en lo que atravesamos. Todas las cosas ayudan a bien. Dura cosa es pensar así a veces cuando atravesamos circunstancias muy, muy difíciles, tan contrarias a veces. Ahora, si sacamos esto, está bien, quite a Dios de allí. No le gustó, quite a Dios. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tenemos nosotros mejores que esto? ¿Qué tenemos mejor que la esperanza? ¿Qué tenemos mejor que la gracia? ¿Qué tenemos mejor de la mano soberana de Dios y del señorío de Dios sobre nosotros? ¿A quién tengo yo a ti en los cielos, sino a ti? No hay nada ni nadie que nos pueda quitar de ahí. Tito 2.13 va a mencionarlo. Y después Hebreos 6.19. Hebreos 6.19 va a decir allí:
cuando dije de la mejor esperanza, ¿viste? Allí, Efesios 6:19, perdón. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, cuando habla de la esperanza, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, versículo 18, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde nadie ha podido entrar, porque no había acceso libre, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿viste? Y allí entramos por la esperanza, como firme ancla del alma. Quiere decir esto, no importa la profundidad de la crisis que estés atravesando, hasta esa profundidad, hasta ese límite inmensurable, ¿viste?, de la crisis, de lo trágico, aún hasta la misma muerte. La esperanza es esa ancla del alma, donde el alma se ancla allí, el anclaje de nuestra vida cristiana. Allí estamos, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, cuando decimos que la esperanza descansa en el propósito de Dios. En Génesis 50:20, José, ya reencontrado con sus hermanos, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios los encaminó para bien. Y varias veces reitera en el capítulo 48, 49, Dios me trajo acá, Dios me envió acá. 17 años, alrededor de 15 y 17 años pasaron desde el día que sus hermanos lo vendieron a los madianitas. Y creo que lo mantuvo. Fue la esperanza, la confianza, la dependencia. 17 años, de los cuales 2 los pasó preso por lo que pasó con la mujer de Potifar. Entonces, hermanos, nuestra esperanza descansa en el propósito eterno de Dios. Porque nuestro recorrido aquí es terrenal, temporal. ¿Qué son estos 80, 90 años que podemos estar aquí viviendo comparado a la eternidad, de la cual tenemos certeza? Nuestra vida, hermanos y amigos, consiervos, descansa en la esperanza. Descansa en la esperanza. Se sufre en la esperanza. Nos mantenemos en la esperanza. Se sirve, se continúa, se crece en la esperanza, en la paciencia, en la confianza y en la pureza. Que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad y que sea de bendición a sus vidas, de desafío y enriquecimiento para la vida espiritual de cada uno. Que Dios les bendiga. Gracias. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue.
andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar